sobre lo que es la sensación, la percepción y la memoria. Procesos que van a llegar a participar al momento de llegar a representar, construir el conocimiento. Para ello, entonces, primero nos centramos en el campo de la sensación y de la atención. Cuando nosotros llegamos a captar información a través de los sentidos, es el primer medio, es el primer recurso por el cual nosotros llegamos a registrar información para luego entonces llegar a presentarlos hacia otros niveles de procesamiento. Entonces, en esta forma inicial es donde encontramos a la sensación como un proceso de naturaleza ascendente y que se inicia en los receptores sensoriales y que culmina en la zona de procesamiento de información o centros nerviosos, como en el caso del cerebro y de la médula espinal. Por eso se le llama ascendente, porque va pasando desde los receptores hacia un centro de procesamiento. En este campo, hablar acerca de la sensación es referirnos entonces a un proceso donde se registra la información. Recordemos que registrar significa llegar a... em, Registrar significa llegar a captar las características o las cualidades de las cosas, forma, tamaño, color, sabor, textura del medio o del entorno. Esa es la sensación, ¿no? Es registrar información a través de los sentidos, a través de los receptores. Y que por otro lado vamos a seguir una secuencia y la cual vamos a mostrar a continuación. Cuando nosotros llegamos a presentar un estímulo que viene a ser una forma de energía, como por ejemplo el sonido de una trompeta, esto por ejemplo vendría a ser un estímulo. Todo estímulo, que es una forma de energía, actúa sobre un órgano, como por ejemplo el momento de llegar a captar las ondas sonoras, eso lo hacemos a través del oído. El oído va a ser el órgano. Pero dentro del oído vamos a encontrar a células nerviosas que se van a especializar en registrar el sonido. Y eso se refiere a los receptores sensoriales, como por ejemplo los llamados los cilios del órgano de Corti. Estos van a ser los receptores sensoriales del oído. Recibimos la información y luego se transforma el estímulo en impulso nervioso. Recordemos que nuestro cerebro, la médula espinal, que son los centros nerviosos, no llegan a procesar información de manera pura, sino que va a ser transformada la información para ser procesada. Entonces, los estímulos se transforman en impulsos nerviosos y la información así es como llega a transferirse a través de nervios llamados vías de conducción, claro, y va a llegar por estos nervios hacia finalmente un centro nervioso. Es el centro nervioso donde se llega a procesar el contenido o donde se llega a procesar la información. Claro, el centro nervioso entonces viene a ser en este caso el óvulo temporal. Todo esto es la secuencia que se asume dentro del proceso de sensación. Secuencia entonces del proceso, dijimos, de sensación. ¿Ya? Entonces, por esa razón, cuando hablamos entonces acerca de este proceso, implica toda una secuencia de elementos que, como podemos llegar a apreciar en esta representación, vienen a ser en ese orden. Todo estímulo actúa sobre un órgano, en los órganos hay receptores, los receptores transforman el estímulo en impulso nervioso y este impulso nervioso, mensaje electroquímico, viajará por las vías de conducción o nervios hacia un centro nervioso para que pueda llegar a ser procesado. ¿Bien? Entonces, de esta manera lo vemos, por ejemplo, también definido de esta forma, elemento de la sensación. En el caso de que sea una energía calorífica, la energía calorífica es toda forma de estímulo también, ¿sí? Es un tipo de estímulo. Es todo tipo de energía que sea capaz de poder excitar o activar a las células nerviosas especializadas, como la luz, como el caso del calor, en el caso del sonido. Y en este caso, el estímulo actúa sobre un órgano. Si una persona llega a tocar la taza de café y se quema, entonces actúa el calor sobre la piel y la piel es el órgano sensorial. Todo órgano es un conjunto de tejidos que contienen a los receptores sensoriales. En este caso, si hablamos acerca de los órganos, nos referimos a la piel, el ojo, el oído, la lengua, entre otros. Bien, en los órganos se van a encontrar receptores sensoriales o células nerviosas especializadas. Claro, son células nerviosas que presentan excitabilidad porque tienen la capacidad de responder automáticamente frente a un estímulo. Presentan especialidad porque se especializan en un estímulo en particular.
Por eso es que no podemos ver con las manos, pues, ¿no? Ni tampoco, pues, oímos con la lengua, porque cada sentido tiene un estímulo en particular que va a procesar la información. Además de presentar también conductibilidad, porque va a conducir el impulso nervioso. La transducción es una cualidad muy interesante, la cual transforma el estímulo en impulso nervioso. Esa es la transducción. En la transducción nos damos cuenta entonces de ese elemento. ¿Qué significa? Que nuestros centros nerviosos, como dijimos, no procesan información pura como sonido o calor, sino que lo que va a llegar a hacer es llegar a procesar impulso nervioso. Entonces, de esta manera nos podemos dar cuenta de lo siguiente, que el estímulo, o en este caso la energía calorífica, al transformarse en un impulso nervioso, este es el mensaje que va a procesarse en todo el sistema neurológico. Entonces esa transformación se llama transducción. Pero cuando los receptores están siendo estimulados continuamente, entonces disminuyen su capacidad de respuesta a lo que se llama adaptación sensorial, en la disminución de su capacidad de respuesta ante una excitación continua. Ujú. Esa es la excitación sensorial. ¿Bien? Y los receptores sensoriales son aquellos que van luego a enviar la información, es decir, el impulso nervioso, por nervios. Claro. Entonces la mano que se está quemando va a enviar la información de calor por unos nervios, se llaman vías de conducción. Estos nervios que llevan el impulso nervioso hacia un centro nervioso, como la médula o el cerebro, eso va a llegar a ser un nervio aferente o nervio sensitivo. Llegará luego así a un centro nervioso, por ejemplo, la médula espinal. Cuando llega a la médula, ocurre que ahora la información se va a procesar aquí, pero luego va a regresar la información por otros nervios llamadas vías eferentes o vías motoras o nervios motores, los cuales van a llevar la información que ha sido procesada por la médula, pero ahora va a ir dirigida hacia los músculos o las glándulas, lo cual hace entonces que el individuo tienda a reaccionar frente a ello. Claro, ¿no? Esos son los nervios eferentes. De eso se trata cuando hablamos de los nervios eferentes. Llevan entonces la información del centro nervioso, pero ahora hacia los músculos o hacia las glándulas. A eso se refiere, ¿no? Entonces hay nervios aferentes y nervios eferentes. Los aferentes llevan la información, los eferentes traen la información. Ujú. De esa manera, ¿no? Y es por eso que al llegar a los músculos se contraen. Por eso que la persona que se quema la mano retira la mano inmediatamente porque se está produciendo un acto reflejo. Y algo de lo que ustedes ya conocen por bases biológicas de la conducta es que la médula espinal es el centro de los actos reflejos. Claro. Luego, obviamente que de la médula va a subir hacia el encéfalo. Claro, es por eso que sentimos calor, gracias al lóbulo temporal, ¿no? O lóbulo parietal, perdón. El hablar acerca del tacto, pues, ¿no? El tacto. Estamos hablando del lóbulo parietal, la que va a procesar la información de calor, claro, ¿no? Porque llega de la médula y asciende hacia el encéfalo. Ajá. Son centros nerviosos. Entonces, todos ellos vienen a ser los elementos que estarían participando. En cuanto a las sensaciones, ¿cómo pueden llegar a ser estas? Bueno, pues encontramos como modalidades a las llamadas sensaciones exteroceptivas. Vamos por el camino de las llamadas sensaciones exteroceptivas. Bien, las sensaciones exteroceptivas son aquellas que van a permitirnos registrar el medio externo. Nos van a permitir registrar, dijimos, el medio externo. Entonces, de esta manera, en las exteroceptivas tenemos el sentido de la vista, donde tenemos como órgano al ojo humano, receptores sensoriales, tenemos a los llamados fotorreceptores, aquí donde tenemos a los fotorreceptores. Y en este caso, como fotorreceptores, tenemos a los conos y los bastones. Los conos son los que nos permiten la llamada visión fotópica. Se refiere a aquellos que nos permiten registrar luz, brillo o colores. Esos son los conos. Y los bastones son aquellos que nos permiten la visión escotópica. Se refiere a la visión en poca luz, como cuando entramos a nuestra habitación y estando las luces apagadas, no podemos llegar a tener precisión de lo que estamos viendo porque estamos viendo con los bastones. Ujú.
Y tanto la información, bueno, registrada por los conos o los bastones, el centro de procesamiento va a llegar a ser el óvulo occipital, ¿no? Algo que ya sabemos también desde bases biológicas. El óvulo occipital se va a llegar a encargar de eso. Sentido de la vista, ¿no? El oído, que es parte del ejemplo que colocamos al inicio, tiene como órgano el oído propiamente. A los receptores sensoriales se les llama fonorreceptores, y aquí encontramos a los llamados cilios del órgano de Corti, que son aquellos que van a registrar sonidos, los cuales van a registrar sonidos, ¿no? Claro, energía sonora. Lóbulo temporal es donde se va a llegar a procesar, pues, la información. Por otro lado, también tenemos, en el caso del tacto, el tacto tiene como órgano la piel, claro. Tenemos ahora los llamados termorreceptores. Los termorreceptores encontramos aquí a los llamados corpúsculos de Krauss y los corpúsculos de Ruffini. Los corpúsculos de Krauss nos permiten registrar el frío, como el momento de coger una gaseosa helada, o los corpúsculos de Ruffini, que serían los que se activan con el calor. Ajá. Los mecanorreceptores encontramos aquí a los corpúsculos de Pacini y a los de Meissner. Los corpúsculos de Pacini nos permiten registrar la presión y la vibración de alta frecuencia. Presión o vibración de alta frecuencia. La presión ocurre como por ejemplo el momento de colocarnos una liga en la mano. Presión, se siente que nos presiona la muñeca. La vibración de alta frecuencia es una sacudida fuerte, como por ejemplo el momento de coger una lavadora en pleno centrifugado. Eso, por ejemplo, sería una vibración de alta frecuencia. Eso corresponde a los corpúsculos de Pacini. Los corpúsculos de Meissner nos permiten registrar textura, como cuando pasamos nuestra mano sobre eh, una superficie lisa, suave, rugosa, etc., ¿no? Meissner, eso es textura. Y la vibración de baja frecuencia, como por ejemplo puede llegar a darse el momento de llegar a escuchar a nuestro celular. El celular, ¿no? Nuestro celular cuando vibra tiene que ver entonces también con ello, ¿no? Vibración de baja frecuencia, ¿no? Ese es el detalle. En el caso de los llamados nociceptores, son aquellos con los cuales, más bien, son aquellos donde se registra el dolor. Los nociceptores es dolor. La sensación llamada también algésica, como cuando nos cae una piedra en el dedo meñique del pie, a lo mejor, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Y el tacto tiene como centro de procesamiento al lóbulo parietal. Bases biológicas también, ¿no? A los dos últimos sentidos se les llama sentidos químicos, porque nos van a permitir registrar información, pero basada en sustancias disueltas o volátiles. En el caso del sentido del gusto, tenemos a la lengua como órgano, a los quimiorreceptores, nos referimos ahora a los quimiorreceptores, se les denomina así, y tenemos también a los botones como receptores sensoriales. Los quimiorreceptores son los botones gustativos que están dentro de las papilas, y estos son los que van a registrar los sabores. Ujú. Quien lo va a procesar será el óvulo parietal. Ahora, quien lo va a llegar a procesar será más bien el óvulo parietal. Por otro lado, tenemos al sentido del olfato, donde se va a llegar a procesar la información, órgano va a ser la nariz. Y en cuanto a los quimiorreceptores, tenemos a los cilios de la mucosa olfativa, donde se registrarán los olores, claro, que es como un tapiz que se encuentra en la parte superior de la nariz. Y aquí encontramos a lóbulo temporal y el bulbo olfativo, ubicados en el llamado rinencéfalo, ¿no? Esto está en la base del cerebro, obviamente. Y ahí tenemos al centro de procesamiento de información. Todos ellos pertenecen entonces a las sensaciones exteroceptivas, ¿ya? Sensaciones exteroceptivas. Las sensaciones más bien propioceptivas son aquellas con las cuales vamos a tener que registrar a continuación más bien modalidades tales como la sensación kinestésica o sinestésica. El término kinestésica viene de kinesis, y en griego significa movimiento, al igual que sinestésica viene de cinesis, que significa también movimiento. Y es que esto nos permite registrar el movimiento del cuerpo, como cuando manejamos bicicleta, como cuando caminamos por la calle. Estamos registrando movimiento de nuestro cuerpo. Bien, sensación sinestésica en sí o kinestésica llamada de esa manera.
Pero también, por otro lado, es la que nos permite llegar a registrar, también por otro lado, es la que nos va a permitir llegar a registrar información sobre la posición del cuerpo, sobre el estiramiento muscular, porque los receptores sensoriales se encuentran en los músculos y en las articulaciones. De tal manera que al momento de en que nosotros nos despertamos por la mañana y a lo mejor no dormimos cómodamente, y a lo mejor despertamos medio contractuados, ¿no? Así es. Y en este caso nos duele la espalda, nos duele el cuello, a lo mejor, ¿no? Pero sentimos una tensión muscular muy al margen del dolor, porque el dolor también implica, obviamente, otro tipo de sensación. Pero si hablamos acerca de la sensación dolorífica, nos estamos refiriendo a la sensación, en este caso, de articulaciones y todo ello, viene a ser entonces a la sensación kinestésica, la sensación de la contracción muscular. Los receptores sensoriales se conocen con el nombre de terminaciones libres. Esas son las terminaciones libres. Receptores, sensoriales de la sensación sinestésica o kinestésica. Y quien se encarga de procesar dicha información corresponde al llamado lóbulo parietal. Y esto estaría correspondiendo hacia el lóbulo parietal. ¿Sí? Sensación sinestésica, entonces, o kinestésica, ¿no? Ese es el detalle. Tenemos también a la sensación vestibular o también llamada sensación laberíntica. Es la que informa sobre el equilibrio y la gravitación. Esto pasa cuando llegamos a presentar una sensación vestibular de equilibrio de gravitación. Esto ocurre como cuando nosotros llegamos a montar bicicleta, mantener el balance o la estabilidad del cuerpo. Eso corresponde a la sensación vestibular o laberíntica y que informa sobre el equilibrio, dijimos, y la gravitación. ¿Dónde se encuentra el sentido del equilibrio? En el oído. Pero en otra parte, que serían los canales semicirculares, no en los cilios, porque esos son los que van a registrar el sonido, ¿no? Claro. Los receptores sensoriales son otros, claro. En el oído encontramos otro tipo de receptores, como serían los llamados otolitos o cristales, que se encontrarían en los llamados sacos vestibulares, ahí donde encontramos los llamados otolitos, son los receptores sensoriales de la sensación vestibular. Y el centro de procesamiento corresponde al cerebelo, ¿sí? Y el lóbulo parietal. Recordemos que, ¿por qué estaría relacionado sobre todo con el lóbulo parietal? El cerebelo es más sencillo de entenderlo porque obviamente tiene que ver con el equilibrio. Pero el lóbulo parietal, ¿por qué tendría que ver con el equilibrio? Porque el lóbulo parietal, recordemos, es donde se encuentra la ubicación espacial, claro. Pero aparte de ser el centro de procesamiento de información basado en la ubicación espacial, tiene que ver con el hecho en el que la persona llega a presentar la estabilidad. Claro, ¿no? El sentido de la orientación. Por esa razón estaría en el óvulo parietal, por el sentido de la orientación. Por eso es que la persona que llega a practicar box, por ejemplo, y le dan un golpe a la altura de la 100, la persona queda perturbada en el equilibrio. Claro, no se llega a enfocar, le alteró el sentido de la orientación. Tal manera que la persona que está pues movida por un golpe que le han dado, la persona no se llega a orientar adecuadamente, ¿no? Claro, entonces se ha desestabilizado su orientación. Y esto está en el lóbulo parietal, precisamente hacia ello estaría relacionado la sensación vestibular. Por eso es que es distinto aquí entonces también la base biológica. ¿Ya? Muy bien, entonces eso vendría a darse, ¿no? Y en cuanto a las sensaciones interoceptivas, se les llama así a las sensaciones que se encontrarían registrando información por parte de los órganos internos. Y si nos referimos acerca de los órganos internos, tiene que ver entonces con la sensación senestésica, que es del hambre, la sensación de sed, náusea y también el caso de los cólicos menstruales. Por otro lado, también le atribuimos aquí un valor muy significativo, por lo que va a llegar a ser también pues el cansancio, claro, ¿no? Y el cansancio justamente porque el cansancio no se refiere hacia el ámbito basado en el campo muscular, sino que cuando hablamos acerca del cansancio se puede llegar a dar también en relación a lo que es la fatiga, la representación interna dada en la fatiga, ¿no? Producto de la actividad que nosotros realizamos a lo mejor durante el día.
Órgano sensorial van a ser las estructuras orgánicas internas, ¿sí? Esas son las estructuras también orgánicas internas, los órganos internos, mejor dicho. Y tiene como receptor sensorial otros detalles, ¿no? Como receptor sensorial tenemos a los quimiorreceptores de los órganos internos, quimiorreceptores de los órganos internos. Son receptores sensoriales, efectivamente, pero también presentamos a los llamados osmoreceptores. Osmoreceptores, los que mantienen el balance, el equilibrio dentro del campo de nuestra energía, ¿no? Los osmoreceptores de los órganos internos. Ujú. De esa manera. Centro de procesamiento corresponde más bien hacia el sistema límbico. Sistema límbico nos referimos también hacia el hipotálamo. Ujú. El sistema límbico y nos relacionamos también entonces con el hipotálamo, ¿no? Entre las principales estructuras, obviamente. Claro. Entonces, eso vendría a ser en cuanto a lo que son los receptores sensoriales y centro de procesamiento de las sensaciones interoceptivas. Entonces, esto corresponde a lo que nosotros llegamos a presentar como el primer recurso para poder llegar a tener conocimiento o información del entorno. Lo que hacemos entonces de esta manera es registrar información a través de los receptores sensoriales. Capturamos la información, pero también, por otro lado, la información sensorial va a llegar a filtrarse. Claro, todo lo que vemos, tocamos, olemos, probamos, la información va a llegar finalmente también a transferirse hacia otros niveles, como por ejemplo al momento de llegar al proceso de la atención. Todo lo que captamos a través de los sentidos rápidamente viene a nuestra mente, pero también puede ir desapareciendo, a menos que se produzca la atención. Al momento de atender, filtramos la información de los sentidos y se vuelve ahora la información de carácter significativo. Se vuelve significativo. Es así que al momento de nosotros salir a la calle, podemos captar gran cantidad de información visual, sí, auditiva, pero no todo lo que vemos, no todo lo que escuchamos lo vamos a retener, sino que va a ir desapareciendo, a menos que algo llame nuestra atención. Y si algo llama nuestra atención, entonces la información se vuelve significativa. Por eso, la atención es un proceso cognitivo que selecciona la información proveniente de los sentidos o de los llamados procesos mediadores, porque también podemos llegar a filtrar información como el pensamiento, los recuerdos, las imágenes mentales que estamos construyendo en nuestra mente. Ujú. Es así entonces como actúa como filtraje, como un proceso de filtraje, así como un mecanismo de control. Ujú. De eso se trata. Como un mecanismo entonces de filtraje, ¿no? Se filtra la información como mecanismo de control, se selecciona y se filtra la información para volverla así significativa. Como proceso de filtraje, entonces, la atención garantiza un procesamiento perceptivo adecuado de los estímulos sensoriales más relevantes. Ujú. Eso cuando hablamos entonces acerca de la atención. Ujú. Un proceso entonces de filtraje, la atención garantiza entonces así un procesamiento perceptivo adecuado de los estímulos sensoriales más relevantes. ¿Sí? Y de eso justamente es de lo que concierne precisamente, ¿no? Entonces, el manejo, la labor en la cual nosotros nos desempeñamos cobra un significado interesante a partir de ello. La forma de atención que pueden llegar a presentarse tenemos por el interés y por la actitud. Si es por el interés, nuestra atención llega a ser selectiva cuando nos enfocamos hacia un solo elemento o se dirige hacia un solo foco, destacándolo del resto que lo rodea. Como por ejemplo al momento de elegir una prenda de vestir para cuando vamos de compras. Eso es atención selectiva. Eso es atención selectiva. Será entonces cuando elegimos prestar atención a algún estímulo, ignorando a otros que se presentan en la misma situación. Claro, esa es la atención selectiva. ¿Bien? Captamos un elemento y lo separamos, dijimos, del resto que lo rodea, ¿no? Atención selectiva. La atención sostenida es a la que se mantiene más bien por un prolongado periodo de tiempo. Esto tiene que ver más bien con el hecho en el cual algo que nos interesa tiende a mantenerse en el tiempo. Como un pequeño al momento de ver su serie favorita,
tiende a mantenerse su atención por más tiempo. Esa es atención sostenida. Esa es la sostenida. Y la atención dividida es aquella que se va a dirigir hacia varios campos, hacia varios focos. Claro, como cuando una joven llega a atender el celular también o el teléfono en la oficina, ve su correo electrónico mientras toma nota de lo que le están diciendo. Entonces, llega a presentar su atención orientada hacia varios focos. ¿Podemos atender incluso varias cosas al mismo tiempo? Sí, aunque no somos conscientes siempre de todos ellos. Claro, no podemos ser conscientes, mejor dicho, de todos ellos. Esa es la atención dividida. Una persona que está manejando un auto puede ser consciente del camino que está siguiendo, pero hay una atención también no consciente, como por ejemplo el momento de manejar propiamente dicho el artefacto. Entonces, de esta manera, en la atención dividida, ocurre cuando nuestra atención se orienta, se dirige hacia varios focos. ¿Bien? Entonces, cuando distribuimos nuestra atención en varias tareas para poder hacerlas al mismo tiempo, suele estar relacionada con actividades rutinarias o mecanizadas por la práctica. De eso se trata la llamada atención dividida. ¿Bien? Ahora, aquí lo vemos por separado, pero recordemos que también se pueden llegar a dar al mismo tiempo. Sí, como por ejemplo, una joven que puede estar estudiando, a lo mejor está leyendo en el camino de la universidad hacia su casa. En los 40 minutos de viaje, ella a lo mejor está leyendo algo. Y al momento de estar leyendo, ella llega a notar que enciende la radio y escucha también la conversación de personas que están a su alrededor. Pero a pesar de la bulla, a pesar de las distracciones, ella se enfoca solo en su lectura. Ajá. Entonces, ahí podemos ver que hay dos tipos de atención que participan. Hay una atención selectiva porque selecciona su lectura a pesar del sonido o los elementos externos. Y también hay una atención sostenida porque se mantiene durante los 40 minutos que corresponde pues al tiempo de regreso a casa. Claro. Entonces, ¿pueden haber atenciones o más de un tipo de atención? Sí, lo importante es saber determinar según lo que nos están proponiendo, ¿no? Pero ¿pueden haber más de un tipo de atención? Eso es posible, efectivamente es posible, ¿no? Puede haber más de un tipo de atención, ¿ya? O cambiar incluso de un estado a otro, ¿no? Claro, al momento de cambiar de una atención sostenida, al momento de ver una película, probablemente se convierte en una atención dividida cuando hay un movimiento telúrico, cuando hay un temblor, a lo mejor, atención dividida. Ujú. Ajá, entonces, de esta manera también podemos pasar de un tipo de atención hacia otro, por el interés, por el interés. Pero también tenemos, por la actitud del sujeto, tenemos una atención que es voluntaria cuando se produce de manera intencional. Ocurre cuando queremos que eso suceda. Ujú. A eso se refiere cuando hablamos acerca de una atención voluntaria, porque llega a ser de tipo intencional, voluntaria. En ella, entonces, el sujeto dirige deliberadamente su atención, o sea de manera intencional, sea de manera deliberada, como cuando alguien quiere ver una película, por ejemplo, ¿no? Al momento de querer ver una película, uno lo hace de manera intencional, esa es la idea. Y de manera involuntaria, esto ocurriría cuando aparece la atención refleja. Claro, atención involuntaria. Como por ejemplo, cuando estamos en nuestra habitación leyendo, estudiando, y a lo mejor escuchamos que luego se cierra la puerta con fuerza, ¿no? Captamos eso, reaccionamos inmediatamente y volteamos. Y es que al momento de dejar la ventana abierta, el aire hizo que la puerta se cerrara con fuerza. Ujú. Lo cual hizo que nosotros volteáramos inmediatamente hacia la dirección de donde proviene el sonido. Entonces, esa atención se da de manera involuntaria. ¿Por qué? Porque se da de manera no intencional. Este tipo de atención involuntaria refleja, tiene como base biológica a el sistema reticular ascendente, nos referimos a SARA, que es justamente la que participa para que nos encontremos en estado de alerta. ¿Bien? Esa es la atención, entonces, involuntaria. Esa es la atención involuntaria. Atención voluntaria y la atención involuntaria. Muy bien. De esa manera, entonces, es como lo vemos. En este caso, entonces, eso vendría a llegar a ser dentro del ámbito de la actitud del sujeto, ¿no?
sensación y atención. Pero por otro lado, también cuando nosotros llegamos a recibir información por parte del medio que nos rodea, nuestra mente le da un significado a lo que estamos captando a través de los sentidos. Claro, por ejemplo, al momento de escuchar un sonido, llegamos a captar ondas sonoras, obviamente, sensación, filtramos ese sonido a pesar de otros que haya, y al enfocarnos hacia ese sonido, luego somos capaces de reconocer la voz de la persona que nos está hablando. Entonces ya no son simples ondas sonoras, sino que también ahora, después del proceso atencional, se filtra ese sonido para finalmente reconocerlo, es decir, identificar la voz. Al momento de identificar o reconocer, entonces allí pasamos hacia la percepción. Ahí entonces es donde pasamos al proceso de percepción. Si hablamos acerca del proceso de percepción, si nos referimos entonces ahora al proceso de percepción, la percepción implica interpretar lo que estamos captando a través de los sentidos. Entonces, una cosa es sentir y otra cosa es percibir. Sí, el percibir significa dar significado. Percibir significa reconocer. Entonces, al momento de probar, por ejemplo, una mermelada, estamos llegando a registrar sabores gracias a la sensación. Ajá. Pero cuando reconocemos el sabor de lo que estamos probando y decimos que se trata de una fruta en particular, eso ya se vuelve percepción, que significa darle significado a lo que estamos captando a través de los sentidos. Los estudiosos de la Gestalt o la Gestalt fueron precisamente los personajes que se centraron en buscar dar una explicación hacia cómo es que percibimos o le damos significado a las cosas. Y es ahí donde figura hacia inicios del siglo XX. Esta escuela psicológica nacida en Alemania se centró en poder llegar a explicar de qué manera nuestra mente le da significado a lo que estamos captando a través de los sentidos. Esa es la Gestalt o la Gestalt. A principios del siglo XX, la escuela psicológica de la Gestalt o la Gestalt aporta con una serie de demostraciones, que sustentan la explicación referida a que la mente, al recibir varias sensaciones, las organiza, configurando así una Gestalt o una Gestalt. Claro. ¿Esto qué significa? Que nuestra mente lo que hace es llegar a formar totalidades. Eso es lo que estaría ocurriendo. Llega a formar totalidades. Claro, ¿no? Llega a construir o a formar totalidades. Eso es lo que va a ocurrir. Y el momento, entonces, en el cual nosotros llegamos a formar, a construir este tipo de representaciones, nuestra mente llega a organizar entonces así el contenido. Claro, ¿no? Entonces, eso es lo que va a llegar a suceder. Entonces, la Gestalt lo que considera es que cuando nosotros percibimos, formamos entonces al final totalidades. Sí, al momento de ver un rostro, al momento de ver una cara, lo que hace nuestra mente es formar totalidades. Entonces, claro, es por esa razón que lo que nosotros hacemos entonces es llegar a, si hablamos acerca de formar totalidades, en la Gestalt o en la Gestalt está representado de esa manera, ¿sí? Momento de ver un rostro, por ejemplo, no llegamos a capturar o interpretar un rostro por una sumatoria de partes. Claro, no vemos, no reconocemos a alguien pues por una ceja, por una oreja, sino que nuestra mente llega a integrar todos los elementos que estamos viendo para luego darle significado de manera integral. Eso es lo que estaría sucediendo. ¿Bien? Entonces, de esta forma aparece la configuración o la totalidad. Por eso dice que el todo es más que la suma de sus partes. Para llegar a percibir, no capturamos las cosas por separado, sino de manera integral. Según esta escuela, entonces, la percepción del conjunto excede a la suma de las partes del mismo, lo cual implicaría así un principio holístico. Un principio holístico donde al final entonces, ¿qué hacemos? Formamos totalidades. Destacando la importancia de lo que aporta el sujeto que percibe,
para la organización de los datos sensoriales. Para la organización, entonces, de los datos sensoriales. Entonces, de eso se trata cuando hablamos acerca de la Gestalt o la Gestalt. Es así que el cerebro, entonces, para percibir, impone leyes y principios de organización perceptual. Pues claro que sí. Nosotros para poder percibir, entonces utilizamos ciertos recursos, claro, y es ahí donde estarían participando. La percepción por eso se define como un proceso descendente. Se le llama descendente porque es más bien de carácter interpretativo. Por eso es que se le conoce de esa manera, porque llega a ser de carácter interpretativo, ¿no? Es descendente. Es el proceso cognitivo descendente entonces el que se integra, organiza e interpreta la información sensorial, permitiendo el reconocimiento, palabra clave. Hablar acerca de percibir significa reconocer, interpretar, dar significado a través de lo que recibimos de los sentidos. Entonces, en este caso, al momento de decir se trata de una cámara fotográfica, una silla, un lapicero, dos manos que se juntan formando un corazón, ¿esto qué vendría a ser? Esto vendría a ser una forma de percibir, la forma de percibir en sí, es la forma de percibir, porque le estamos dando significado a lo que estamos captando a través de los sentidos, ¿no? A eso se refiere entonces la percepción. Percibir entonces significa interpretar o dar significado. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo, ¿no? En los principios de la percepción se afirma o se señala de qué manera es que organizamos la información en nuestra mente. La Gestalt o la Gestalt, representado por Max Wertheimer, tenemos a Kurt Kafka y tenemos también a Kohler, son los máximos exponentes de esta escuela psicológica fundada hacia inicio del siglo XX. Llegaron a centrar ciertas leyes o principios que según ellos son los que nos estarían permitiendo llegar a interpretar lo que está a nuestro alrededor, lo que podemos interpretar de la información sensorial. Claro, ¿no? Y para ello se resume en una expresión muy importante, que el todo es más que la suma de sus partes. Esto hace alusión al hecho en el cual nuestra mente no llega a separar, no integra, perdón, no llega a separar las cosas, sino que por el contrario las integra, las organiza para poder darle significado. Y es ahí donde aparece entonces la idea del llamado principio holístico. El principio holístico está enfocado hacia esto, como podemos apreciar, un conjunto de manchas, claro. Esas manchas, ¿qué nos estarían indicando? Con esas manchas podemos, a pesar de que las manchas están separadas, a pesar de que las manchas lleguen a estar separadas, podemos llegar entonces a ver un perrito, a pesar de podemos ver un perro. Claro, las manchas al momento de llegar a ver esas manchas que están separadas, podemos ver aún así a un perrito dálmata, ¿no? Claro, porque nuestra mente llega a juntarlas, como ya dijimos, para darle significado. Por eso el todo es más que la suma de sus partes. Y también nos encontramos con una imagen humanoide, que es en este caso la de un robot. Claro que sí. Al momento de apreciar este robot, a su lado vemos más bien un conjunto de piezas de Lego. Bueno, pues en general ambos serían un conjunto de piezas de Lego, sí, pero al momento de llegar a observar, en este caso, al robot, ¿qué nos hace pensar que es un robot? A pesar de que ambos vienen a ser un conjunto de piezas de Lego, lo que hace ver que sea un robot es la manera como están organizadas las piezas. Claro, por eso es que la organización de la información es la pieza clave dentro del proceso perceptual. Entre los principios o leyes de la percepción, tenemos a continuación la ley general, llamada ley de las totalidades perceptivas. Nos referimos ahora a la ley de las totalidades perceptivas. Hablar acerca de la ley de las totalidades perceptivas se refiere a la ley de la pregnancia. Ujú. La ley de la pregnancia es la forma más rápida de poder darle significado a las cosas.
Se le llama así ley de la pregnancia, a la tendencia a darle significado a las cosas de la manera más simple posible. Eso se le llama ley de la pregnancia. ¿Qué se puede percibir entonces en este cuadro? Pues al momento de ver, al momento de observar, como ya dijimos, esta imagen, podemos decir que se trata pues, de un abuelito, podemos decir que se trata de una abuelita también allí, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo primero que nos dice nuestra mente, lo primero que podemos llegar a apreciar. Pero luego, al momento de seguir observando, nos damos cuenta de que la cara, el rostro del abuelo, llega a ser más bien un músico, ¿no? Como un mariachi. Ajá. La abuelita, el rostro de la abuelita es más bien una señora que estaría cargando un cántaro, ¿no? Entonces, de tal manera que el momento en el cual nosotros llegamos a percibir, buscamos darle significado a lo que estamos captando a través de los sentidos. Por eso, entonces, esta ley nos dice, nos indica la forma más simple de darle significado a las cosas. Eso es, corresponde a la tendencia a organizar la información de la manera más simple y, sobre todo, mediante patrones determinados. Ujú. Y sobre todo, pues, mediante patrones determinados, ¿ya? Dentro de la ley de la pregnancia, para poder lograr llegar a buscar la manera más simple de darle significado a las cosas, es donde encontramos la ley de la figura y el fondo. La ley de la figura y el fondo nos dice que es la tendencia a enfocarnos hacia un elemento y separarlo del resto que lo rodea. Claro, como cuando vemos a un artista que sale al escenario, nos enfocamos solamente en él. Él es la figura y el fondo vendría a ser el resto de músicos. Ujú. Siempre que percibimos, se organiza el campo perceptivo en objetos, que es la figura, lo primero que percibimos, que sobresale del resto, que sería el fondo, como por ejemplo en esta imagen muy conocida en la psicología. ¿Qué podemos apreciar aquí? Podemos llegar a ver a lo mejor pues dos caras o vemos una copa, ¿no? En el medio, ¿no? ¿Qué es lo que podemos observar allí? Para algunos, entonces podrían decir, bueno, yo veo dos caras porque se están centrando en lo que está de negro. Ujú. Esa es la figura. Y el fondo vendría a ser un fondo blanco. Para otros no es así. Para otros, a lo mejor, al momento de llegar a ver lo que está de blanco primero, dirían que es una copa y el fondo es un fondo negro. Ajá. Aquí la idea está en que al final, pues los dos tienen la razón, claro, porque la percepción es un proceso subjetivo, donde cada quien interpreta a su propia forma. Pero lo que sí nos interesa también es reconocer que en la ley de la figura y el fondo, lo que es figura puede pasar a ser fondo y el fondo pasar a ser figura. La familiaridad de una figura, el tamaño, la orientación, la simetría, desempeña también un rol fundamental para poder distinguir entre uno y otro. Claro, ¿no? Esta relación de figura-fondo, entonces, además puede llegar a ser reversible. Esa es la característica que tiene. Por eso el nombre de reversibilidad. ¿Qué significa la reversibilidad? Que lo que es figura puede pasar a ser fondo y el fondo puede llegar a pasar a ser figura. Ujú. Esa es la idea. Muy bien. Entonces, en la ley de la figura y el fondo nos podemos encontrar con esa forma, ¿sí? Efectivamente. Y la manera como buscamos llegar a representarlo de esta forma, ¿no? De esta manera. Entonces, la ley de la figura y el fondo tiene ese sentido bastante peculiar. ¿Qué observamos entonces al momento de ver también esta imagen? ¿Qué animales podemos ver? Utilizamos allí también la figura y el fondo. Es ahí entonces donde también utilizamos la figura y el fondo. Bien, ahí estaría, ¿no? Recordemos que esto forma parte entonces de la ley de la pregnancia, que sería la ley general. Ajá, recuerden que eso es para poder llegar a formar totalidades, claro, ¿no? Pero también participan, aparte de la ley de la figura y el fondo en la pregnancia, también se encontrarán las leyes de la agrupación, las leyes de la agrupación. En las leyes de la agrupación encontramos la ley del cierre, que es la tendencia a unir elementos, como por ejemplo en este caso, al momento de ver esta imagen,
Podemos llegar a ver también un conjunto de manchas, algo muy semejante a lo que veíamos en el caso del perrito dálmata. Es la tendencia a unir o completar elementos segmentados. Claro, por eso se le llama también la ley del completamiento. Mentalmente lo que hacemos es cerrar esas partes que están abiertas. Claro, es llegar a cerrarlas. Si se dan cuenta, el todo está fragmentado. Esa es la ley del cierre. La jirafa en total como imagen está segmentada o fragmentada. Esa es la ley del cierre. Y la tendencia entonces a unir elementos segmentados. Claro que sí. Tendencia a unir elementos segmentados, ley del cierre. En la ley de la semejanza es la tendencia a percibir como un grupo elementos parecidos, como por ejemplo en este caso, al momento de llegar a observar, al momento, ley de la semejanza, al momento de ver aquí un conjunto de triángulos, un conjunto de cuadrados, un conjunto de círculos. ¿Qué vemos aquí? Ah, bueno, pues los cuadrados, los círculos, los triángulos, los cuadrados y los círculos, decíamos. Bueno, pues en este caso vamos a encontrarnos en la ley de la semejanza, es el parecido que pueden haber. Decimos que ahí hay una columna de triángulos, una columna de cuadrados, porque estamos refiriendo hacia una cantidad de elementos que estarían siendo semejantes o parecidos. Ley de la semejanza. Esta ley nos dice que al momento de ver cualidades muy parecidas o semejantes, nos hace percibir de manera equivocada, como cuando nosotros llegamos a confundir el perejil o el culantro, ¿no? O el cilantro. Entonces, en este caso, nos hace asumir como si fuesen muy semejantes, ¿no? Confundir un elemento con otro. Esa es la ley de la semejanza, tendencia a percibir como un grupo elementos que sean parecidos, ¿no? La semejanza se centra en el parecido que puede haber. ¿Listo? Eso participa entonces para poder llegar a percibir, ¿no? Lo que nos hace percibir es en base a la semejanza también. Ley de la proximidad, la cercanía. Aquí podemos ver que cada puntito está completo, ¿sí? Solo que los puntitos están cerca, que es distinto. Y cuando los puntitos se encuentran cerca, es la tendencia entonces a formar un todo. En la ley de la proximidad es la tendencia a agrupar ahora elementos, entonces por la cercanía, por el parecido que puede haber. Ujú. De esa manera. Y en la ley de la continuidad es cuando se sigue un patrón de dirección. Nuestra mente llega a seguir un patrón de dirección, lo cual lo podemos apreciar incluso también en esta imagen, donde nos parece ver como si un cuchillo atravesara el cráneo del niño. Ujú. Como si un cuchillo atravesara el cráneo del niño. ¿Y esto es por qué? Porque nuestra mente sigue un patrón de dirección. Claro. Ah, En este caso, entonces, podemos llegar a utilizar más de una ley, incluso en una situación, claro, como por ejemplo, al momento en el cual nosotros llegamos a estar en el carro cuando estábamos en el colegio, decíamos, y a lo mejor el cobrador nos pide el pasaje, al momento de pagarle nosotros, se cobra dos, porque al costado de nosotros, al lado de nosotros, también se encuentra otro estudiante del mismo centro educativo, pero pertenecemos a años académicos diferentes. Entonces, en este caso, el cobrador y qué le hizo creer que se trataba de dos estudiantes que venían juntos. Simplemente uno, por la cercanía, ley de la proximidad, y también había a su vez la ley de la semejanza. Ambos vestidos con el mismo uniforme, parecía entonces que venían juntos, cuando en verdad no se conocían. Entonces eso vendrá a llegar a ser la ley de la agrupación. De eso se trata cuando hablamos acerca de la ley de la agrupación. ¿Ya? Esa es la ley entonces de la agrupación. De eso se estaría tratando. ¿Ya? Ley de la agrupación, entonces ley del cierre, ley de la semejanza, de ley de la proximidad y la ley de la continuidad. Y la ley de la continuidad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como parte de lo que estamos señalando en este caso. Teoría del reconocimiento de formas. Vámonos ahora hacia la teoría del reconocimiento de formas. En la teoría del reconocimiento de formas, la teoría del procesamiento de la información,
Señala que cuando nosotros reconocemos objetos, lo hacemos en base a ciertas estructuras previas, llamadas en este caso esquemas o categorías. Por ejemplo, cuando vemos los muñequitos que tiene esta niña frente a una de las piezas de Lego, podemos decir que lo que está tocando va a llegar a ser una pieza que es una jirafa. Claro, pero decimos que es una jirafa porque previamente nosotros hemos formado la imagen de jirafa. Tenemos en nuestra mente la categoría de jirafa, un animalito con manchitas, etcétera. A un grande, ¿no? Con manchitas. Cuello largo, patas alargadas también. Ujú. Y con manchitas. Entonces eso vendría a ser una jirafa. Y lo llegamos a identificar de esa manera porque nosotros hemos formado previamente esta categoría. Entonces, por ello, la percepción de formas es entonces un procesamiento guiado por conceptos, expectativas y conocimientos previos almacenados en la memoria. Claro, ¿no? Al momento de percibir, formamos entonces previamente, dice esta teoría, ciertas categorías. Y eso lo defiende la teoría de las plantillas o igualación a un patrón. Tenemos a continuación la teoría de las plantillas o de igualación a un patrón. En la teoría de las plantillas, entonces nos está diciendo que al momento de percibir, formamos ciertos patrones o ciertos códigos. Formamos ciertos patrones o formamos ciertos códigos o moldes que son independientes para cada objeto o patrón individual de objetos ya clasificados, como en este caso. Para poder decir que estos animalitos vienen a ser aves, al momento de decir que estos animalitos son aves, entonces nos damos cuenta de que se trataría entonces de una categoría. Claro, se trata entonces de una categoría. Sí, al momento de hablar entonces de que estos animalitos vienen a ser unas aves, es porque hemos formado una categoría previa. Animal de dos patas, que tiene pico, que tiene alas. Entonces, eso vendría a ser ave. Eso vendría a ser aves, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos acerca de las aves. Y formamos entonces una categoría. No podríamos llegar a señalar, por lo tanto, qué se trata entonces de este elemento, si es que no lo formamos, no lo categorizamos de alguna manera. Pues claro que no. Entonces, eso viene a ser, ¿no? Entonces, formamos una representación y eso es justamente lo que se estaría dando en este caso. Si vemos cualquier animal que tiene dos patas, tiene pluma y tiene un pico, entonces igual le vamos a llamar, ¿no? Le vamos a decir ave, mejor dicho, ¿no? Claro. Entonces, la teoría de las plantillas se centra en el hecho de que lo que nosotros hacemos es llegar a formar una representación. Eso es lo que va a suceder entonces en este caso, ¿no? Formamos una categoría en base a ello. Por otro lado, en la teoría de los prototipos o teoría de los componentes, es la teoría en la que nos señala que para poder percibir, lo que hacemos es formar ciertos prototipos o nos valemos de prototipos o de componentes. En este sentido, nos referimos a lo que vemos aquí. Al momento de llegar a formar ciertas representaciones, al momento de llegar a construir ciertas representaciones, nos basamos en elementos tridimensionales. Por ejemplo, en la imagen que podemos apreciar, si juntamos el número 3, el geón, que es una imagen tridimensional, volumétrica, el geón número 3 con el geón número 5 se formaría una taza. Claro, si juntamos al geón número 4 con el geón número 3, se trata de una lámpara. Entonces, lo que hacemos es formar representaciones de objetos y eso es justo lo que estaría sucediendo. Prototipo o teoría de los componentes, de eso se trata. Entonces, así formamos, por ejemplo, también la imagen de una mano. Una mano, podemos ver que la palma de la mano puede ser este geón que tiene la forma de un ladrillo. Y por otro lado, también nos referimos hacia un cilindro que puede llegar a ser los dedos y así formamos una mano. Entonces, en la teoría de los prototipos es cuando nos valemos de geones o imágenes tridimensionales. Geones o imágenes tridimensionales. Como referencia, como elemento, entonces, de lo que llegamos a construir. ¿Sí? En la teoría de la detección de rasgo, por otro lado, finalmente, en esta teoría, nos dice que es la tendencia a la que nosotros llegamos a utilizar características esenciales de las cosas para poder representar a los elementos. Tal vez nos ha pasado que somos capaces, por ejemplo, de poder reconocer a alguien por el tono de voz.
Podemos reconocer a alguien eh, por su forma de vestir, por su forma de andar. Entonces, necesitamos de una característica esencial de ese elemento para poder formar entonces así una totalidad. Entonces, la teoría de la detección de rasgos va a estar representada pues de esa manera en sí. Claro, ¿no? Detección de rasgos es eso. Sostiene entonces que cuando percibimos, detectamos rasgos básicos para reconocerlos. Entonces, el ingreso sensorial es descompuesto en propiedades o rasgos principales. El reconocimiento, además, se realiza contando con la presencia o la ausencia de características esenciales. Claro, ¿no? Entonces, es por esa razón que si nosotros llegamos a eh, ver una letra que a pesar de que no es nuestra, somos capaces de poder llegar a reconocer lo que está diciendo. Claro, ¿no? Somos capaces de poder reconocer lo que estamos leyendo. A pesar de que no es nuestra letra, podemos ser capaces incluso de poder llegar a conocer, digamos, lo que está dentro de nosotros. Pero claro que sí. La detección de rasgos entonces nos dice que es la tendencia a poder llegar a construir ello, ¿no? A poder ser capaces de comprender lo que estamos leyendo a pesar de que no es nuestra letra. Así, por ejemplo, entonces, la letra A tiene tres líneas, de las cuales siempre que encontremos una imagen con estas tres líneas, de esta manera, siempre diremos que se trata de la letra A. Y la veremos también en otro campo, claro que sí. Entonces, estén escritas de una u otra manera, si se mantienen los mismos rasgos, se seguirá interpretando entonces la letra A como un elemento importante sobre todo, ¿no? Sí, esa es la teoría de la detección de rasgos. Entonces, ¿no? Entonces, la detección de rasgos tiene un valor muy significativo porque nos valemos sobre todo de cualidades o características que se van a llegar a mostrar de esta manera rasgos esenciales. Cuando nosotros reconocemos una imagen como la de Charlie Chaplin, decíamos, reconocemos a Charlie Chaplin por su gorrita, por sus bigotes y su bastón. O sea, eso es esencial para reconocer justamente, ¿no? Entonces, sin esas cualidades, pues no podríamos reconocer a un Charlie Chaplin que por la oreja, ¿no? No podría ser, ¿no? Sino que lo hacemos justamente a partir de rasgos esenciales. Esta teoría es la que es una de las más aceptadas y la que nos estaría diciendo que a partir de cualidades esenciales que tenemos, somos capaces de poder reconocer elementos. Basta un grupo muy reducido de elementos esenciales para poder reconocer de quién se estaría tratando. ¿Bien? En las alteraciones de la percepción nos damos cuenta de que el momento de percibir y darle significado a lo que estamos captando a través de los sentidos, luego nosotros podemos darle una interpretación equivocada, como por ejemplo en el caso de las ilusiones. Las ilusiones van a ser un tipo de alteración de la percepción donde le damos significado de manera equivocada a un elemento, como por ejemplo en este caso. En esta piedra, conocida como el Monumento de la Humanidad, que se encuentra en la meseta de Marcahuasi, esta imagen representa el perfil de una persona, representa el perfil de una persona. Eso vendría a ser, ¿no? Es el perfil de una persona. Y a pesar de que se trata simplemente de una piedra, nos hace interpretar como si se tratase de alguien. Entonces, nuestra percepción está equivocada. ¿Por qué? Porque no es una persona en sí. Entonces en este caso es una distorsión o es un error de interpretación. Las ilusiones son precisamente eso, son alteraciones o distorsiones o interpretaciones equivocadas de los elementos que capturamos a través de los sentidos. Esas son las ilusiones. Entonces, esta es una ilusión. Claro, ¿no? Donde el estímulo existe, es decir, la piedra existe, solo que lo interpretamos de manera equivocada. Esa es una ilusión. Donde las ilusiones que se deben a fenómenos físicos, como en este caso una piedra, entonces se le llaman ilusiones objetivas. Se le llama así objetivas porque se trata de un objeto, se trata de un fenómeno físico. Si vemos que a lo mejor una persona que llega a tener un vasito con agua y coloca una cuchara adentro, parece ver como si la cuchara se partiera en dos. Esa es una ilusión también, pero es una ilusión objetiva porque se debe a fenómenos físicos. ¿Por qué se debe a fenómenos físicos? Entonces, eso se llama una ilusión objetiva.
Las ilusiones que tienden a ser de naturaleza objetiva, más bien, son ilusiones que están basadas, pero en elementos subjetivos emocionales del individuo, como por ejemplo en el caso del miedo. Si hablamos acerca del miedo, si nos referimos acerca de la expectativa, entonces eso viene a ser una ilusión subjetiva, a eso se refiere, ¿no? Entonces, las ilusiones que van a llegar a ser objetivas se debe a fenómenos físicos. Las ilusiones subjetivas se debe a estados emocionales o estados afectivos, ¿sí? Para poder diferenciarlos, ¿no? En cambio, si hablamos acerca de las alucinaciones vienen a ser errores de interpretación, ya no, sino falsas percepciones, porque la persona puede estar llegando a percibir aquello que no existe. Esa es una falsa percepción. Por eso esto proviene del prefijo pseudo. Pseudo significa falso. Las falsas percepciones son pseudo percepciones. Entonces, una alucinación es más bien percibir algo que no existe, como en el caso de una persona con esquizofrenia, que es capaz de poder percibir olores, sabores, de algo que no existe realmente. Entonces, eso es una alucinación. Las alucinaciones, recordemos, son falsas percepciones, mientras que las ilusiones van a llegar a ser, eh, mientras que las ilusiones, dijimos, van a llegar a ser errores de interpretación, ¿ya? Errores de interpretación. Pero aquello que nosotros percibimos es porque previamente, como ya habíamos dicho, hemos tenido que haber registrado o haber almacenado cierta información en la memoria. Ahora nos referimos entonces al campo de la memoria. La memoria entonces tiene que ver también con un proceso mental donde nosotros llegamos a registrar información. La información que hemos registrado a través de los sentidos se ha filtrado a través de la percepción y ha llegado a almacenarse. Entonces, la memoria, como un proceso de naturaleza cognitiva, viene a ser el proceso mediante el cual codificamos, almacenamos, pero también recuperamos información y la traemos al presente. La psicología cognitiva se centra en la idea de que nuestro cerebro trabaja muy parecido a como lo hace un ordenador, como lo hace una computadora. Claro, eso vendría a ser en el campo de la memoria. Entonces, de esta manera, el cerebro entonces actúa de esa forma como un ordenador, ¿no? Organiza la información de una manera muy peculiar, muy interesante. Y eso es lo que vemos acá. La memoria va a llegar a representarse en elementos tales como la codificación, el almacenamiento y la recuperación. La codificación es la forma en la cual se registra y se organiza la información mediante códigos o claves némicas. ¿Esto qué significa? Que nosotros utilizamos formas de que la información pueda formar parte de nuestra mente, nuestra organización. Al momento de codificar, podemos codificar de manera visual, como cuando vemos una imagen, un cuadro, un mapa conceptual, a nivel auditivo, a través del parafraseo, o a nivel kinestésico, cuando se da a partir de elementos de elaboración o construcción, como una maqueta. Entonces, eso es la manera como codificamos. La codificación es la forma como registramos y cómo organizamos la información. El almacenamiento consiste en el retener la información ahora por cortos o largos periodos de tiempo, como por ejemplo el momento de utilizar como recurso el repaso. Al repasar la información, lo que hacemos es llegar a el contenido de la información, ¿no? Llevarla a nuestra mente para poderla emplear eh, una y otra vez. Repasar los esquemas que hemos aprendido nos permite mantener la información por más tiempo en nuestra memoria de largo plazo. En la recuperación, extraer la información al presente. De eso se trata cuando hablamos acerca de la recuperación. Traer la información al presente. Corresponde entonces a traer la información al presente, donde la evocación se vuelve voluntaria o involuntaria, espontánea o asociada. Voluntaria porque se da de manera intencional. Involuntaria es cuando se presenta de manera espontánea o de manera asociada. En este caso, de manera espontánea, si es involuntaria, espontánea, ocurre más bien cuando, ocurre más bien entonces cuando se llega
a presentar sin ningún tipo de relación. Súbitamente ocurre que viene a nuestra mente la información y nos asalta, como cuando estamos en un paradero y nos asalta una información, como por ejemplo el que nos olvidamos de llevar con nosotros el cargador de nuestro celular porque estaba en baja batería. Entonces fue espontáneo, a eso se refiere. Y asociada ocurre cuando lo relacionamos a algo, como por ejemplo una canción. Escuchar una canción y nos trae recuerdos, a eso se refiere. Y en el caso del reconocimiento, implica ahora el hecho de llegar a ser consciente de la información. Eso es recuperación. Es llegar a ser consciente de la información. Ser consciente de la información tiene que ver entonces con este campo. Sí, cuando asumimos que la información nos pertenece. ¿Ya? Eso sería entonces en la recuperación. Por otro lado, si hablamos acerca de los tipos de memoria, vamos a llegar a presentarse entonces también de la siguiente manera. En los tipos de memoria que tenemos la memoria sensorial, memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. Memoria sensorial, memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. Atkinson y Shiffrin son los que proponen entonces la teoría del multialmacén. Sí, de esa manera. La memoria sensorial, entonces, es un tipo de memoria donde la información va a llegar a presentarse de manera precategorial o no significativa. Se le llama así porque la información no llega a ser relevante para nosotros. Eso es información o memoria sensorial precategorial no significativa. En este tipo de memoria, me refiero a la memoria sensorial, entonces la información viene a nosotros, claro, pero no se mantiene por mucho tiempo, como cuando salimos a la calle, no todo lo que vemos lo vamos a retener, sino que se olvida, porque la capacidad de retención es limitada en cuanto al tiempo, solamente dura entre 0,1 y 0,5 segundos. Por eso decíamos que al momento de salir a la calle, podemos llegar a captar gran cantidad de información, pero no todo lo que vemos o escuchamos lo retenemos, sino que llega rápidamente a desaparecer, a menos que algo llame nuestra atención. Y si algo llama nuestra atención, entonces aparece el hecho en el cual la información ahora se filtra hacia la memoria de corto plazo. Se filtra la información hacia la memoria de corto plazo. Características. En cuanto a la memoria sensorial, es cuando se retiene la información por fracción de segundos, como por ejemplo en este caso, la memoria icónica se refiere a poder retener información visual. Memoria ecoica se refiere a retener información auditiva. Áptica se refiere a la información táctil. Gustativa y olfativa respectivamente también, donde la base biológica de este tipo de memoria vienen a ser los llamados receptores sensoriales. Claro, ¿no? Los receptores sensoriales entonces van a tener aquí ese detalle, los receptores. Los receptores sensoriales van a llegar a registrar la información de esta manera. Ujú. De eso se trata, ¿no? Los receptores. Como los conos, los bastones, respectivamente, según el tipo de sentido. En la memoria de corto plazo ocurre que la información entonces de todo lo que vemos en la calle, dijimos, algo llama nuestra atención. Claro, ¿no? Algo llama nuestra atención. Nos llama nuestra atención a lo mejor, no sé, la salida de un grupo de niños. Por el Día del Niño salen a la calle algunos niñitos con unos globos. Eso llama nuestra atención a lo mejor. Claro, eso hace que la información ahora se traslade a la memoria de corto plazo, lo que implicará una memoria de tipo categorial, de tipo significativa, de tipo categorial, de tipo significativa. Eso es la memoria de corto plazo. Esa es la memoria de corto plazo, de tipo categorial y de tipo significativa. Es limitada, claro, no puede retenerse mucha información aquí. Solamente la información dura entre 15 y 30 segundos y luego la información desaparece. Y retiene la información entre 5 y 9 elementos, entre 5 y 9, 7 más menos 2. Por eso a esto se le conoció también como el número mágico de Miller. Esto se conoció como el número mágico de Miller entre 7 y 9 elementos. ¿Bien? Mecanismo de control. Aquí donde nos encontramos más bien con el repaso de mantenimiento. ¿Qué significa? Cuando la información viene a nuestra mente, pero luego la repetimos una y otra vez, hace que la información se mantenga por unos segundos más en nuestra memoria. Y ahí es donde pasamos a el repaso de mantenimiento.
Ese es el repaso de mantenimiento. Entonces, como cuando alguien llega a tomar una lista o al momento en el que un profesor en el colegio llega a pasar sus notas al registro, le pide al delegado que le vaya dictando el nombre de cada estudiante y la nota que tiene para irlo colocando en el registro. Entonces, ahí está utilizando el repaso de mantenimiento. ¿Por qué? Porque va a retener la información por un corto tiempo hasta que luego pueda registrarlo y así seguir con los demás nombres, claro, pero no va a retener el nombre y la nota de cada estudiante que le está dictando el delegado, pues no, porque la información solamente dura entre 15 y 30 segundos y luego la información se olvida. Entonces, lo que hace el maestro, digamos, para poder recordar quizás o hacer que la información se mantenga por un poco más de tiempo en la mente, entonces es emplear el llamado repaso de mantenimiento. Aquí donde repite la información una y otra vez. Repaso de mantenimiento. Repite la información una y otra vez para que se pueda mantener por más tiempo en la mente. Ujú. Pero también, por otro lado, aparece el ensayo elaborativo. Si hablamos más bien ahora acerca del ensayo elaborativo, consiste en relacionar el nuevo contenido con los saberes previos. Cuando el estudiante llega a revisar el material que va a aprender, relaciona lo que ya conoce con el nuevo contenido. Eso hace que la información pueda trasladarse hacia una memoria de largo plazo. Claro, ¿no? Tiene como base biológica la memoria de corto plazo, la corteza prefrontal. En el caso de la memoria de largo, es de tipo categorial, sigue siendo significativa, pero a diferencia de las anteriores, esta es una memoria ilimitada, porque hay una gran cantidad de información que podemos llegar a retener y sobre todo también mantener a través de la codificación. La codificación, entonces, tiene que ver mucho con este elemento, ¿no? Si hablamos acerca de la codificación. La memoria de largo plazo puede ser representada de dos maneras. Hablamos de una memoria explícita y de una memoria implícita. Memoria explícita y de una memoria implícita. Si hablamos acerca de una memoria explícita, es una memoria declarativa, es decir, que se puede llegar a señalar, expresar el contenido de manera consciente. Y la memoria implícita es no consciente, es no declarativa. La memoria explícita se le llama memoria semántica, o puede ser memoria semántica, como también podemos hablar acerca de la memoria episódica. La memoria semántica viene a estar representada a través de datos o conceptos generales. Claro, como por ejemplo el nombre de personajes, fechas, eso es memoria semántica, datos o conceptos generales. Sí, la corteza prefrontal izquierda es su base biológica. Entonces, recordar la clave para entrar a nuestro Facebook, eso sería memoria semántica. La memoria episódica vienen a ser ahora experiencias en forma de imágenes, como por ejemplo en relación al tiempo y en relación al espacio. Información que está ahí, memoria episódica, corteza prefrontal derecha. Aquí lo estaríamos relacionando, pero ahora con el hipocampo. A eso se refiere, ¿no? En relación al hipocampo. Entonces, la memoria episódica es aquella donde grabamos o almacenamos información basada en imágenes mentales. Claro, ¿no? Esa es la corteza prefrontal derecha y el hipocampo, como lo estábamos mencionando. Entonces, es allí donde le damos sobre todo pues, un valor también altamente significativo, ¿no? A la memoria episódica. La memoria episódica tiene que ver con experiencias como recordar cuando nos accidentamos en la bicicleta y nos cortamos el antebrazo, por ejemplo, ¿no? Claro. Eso sería una memoria episódica. Ujú. Y cuando fuimos por primera vez al Estadio Nacional, tal vez, al ver un partido, eso es memoria episódica, porque es recordar en base a imágenes. Ujú. Pero por otro lado, cuando nosotros llegamos a desarrollar algunas actividades físicas motrices, estaríamos vinculándolo ahora a la memoria procesal, que es donde se almacenan a habilidades o destrezas, de las cuales no somos plenamente conscientes. Por eso se llama memoria implícita, que es no declarativa. Esto tiene que ver, por ejemplo, cuando una abuelita teje, cuando alguien llega a digitar en la computadora sin mirar el teclado, cuando alguien digita en el celular, por ejemplo, eso también es memoria procesal o procedimental basada en habilidades o destrezas. Tiene como base biológica a los ganglios basales y al cerebelo. Ganglios basales y el cerebelo. Bien,
Pero hacia eso se refiere entonces cuando hablamos acerca de la memoria procesal o procedimental, ¿sí? Memoria implícita. En la memoria implícita también encontramos a la memoria emotiva. Si hablamos acerca de la memoria emotiva estaría relacionada, vinculada con el poder llegar a recordar vivencias emocionales, que es distinto a las experiencias episódicas, a nivel episódico. Claro, la memoria emotiva es cuando nosotros llegamos a revivir un momento, es cuando revivimos un momento. Eso vendría a ser la memoria emotiva, ¿no? Cuando revivimos, por ejemplo, revivimos la tristeza, revivimos el enojo, revivimos, eh, revivimos los celos que sentimos en algún momento. Entonces, eso es memoria emotiva, donde tenemos como base biológica a la amígdala cerebral. Ujú. Y es ahí donde tenemos entonces a la amígdala cerebral. Sí, de eso se trata entonces. La memoria emotiva es eso, ¿no? La amígdala cerebral. Muy bien. Entonces, esos acontecimientos vienen a ser el elemento clave. ¿Puede ser que en algún momento está relacionado la memoria episódica con la memoria emotiva? Claro que sí. Por ejemplo, cuando un estudiante llega a contar cómo dio el examen de admisión, eso es memoria episódica, claro. Pero luego, entre lágrimas, entre sollozos, recuerda la emoción que sintió cuando llegó a enterarse de su ingreso. Eso es memoria emotiva, claro. Entonces, en la narración, en la experiencia que está teniendo el estudiante, hay tanto memoria episódica como memoria emotiva. Claro, pueden llegar a darse incluso también al mismo tiempo. Claro que sí. La memoria emotiva, recordemos, que es aquella de la cual nos permite revivir la emoción. Por lo tanto, en una memoria emotiva implica también tener cambios biológicos o cambios fisiológicos. Claro, de eso también se trata. ¿Bien? Allá. Y este viene a ser el modelo que señalaron Atkinson y Shiffrin, que es lo que estábamos viendo, ¿no? La memoria sensorial, luego la información pasa a la memoria de corto plazo, dura unos segundos y se olvida la información, a menos que haya un repaso de mantenimiento. La información se mantendría por unos segundos más, hasta que luego llega a al ensayo elaborativo, con el cual la información llega a la memoria de largo plazo y luego se trae la información al presente a través de la evocación. A través de la evocación se trae la información al presente para poderla utilizar. Sin embargo, parte de la memoria es también el llegar a olvidar contenidos o información. ¿Y por qué olvidamos? Una forma muy clásica, muy antigua también de poder asumir qué es el olvido. El olvido es la ausencia del recuerdo que se presenta de manera natural y necesaria para poder almacenar información nueva y desechar aquella que no se necesita. Entonces, entendido, el olvido viene a ser entendido como una forma, digamos, normal, natural, digamos, de expresión, ¿no? El olvido entonces es eso, es la ausencia. Para esos primeros teóricos consideraron que el olvido era una ausencia del recuerdo. Para la psicología contemporánea, luego reevaluaron esta definición y consideran de que no es tanto una ausencia del recuerdo, que se desecha la información, no se desecha porque de ser así no más regresaría. Sin embargo, puede ocurrir que la persona no puede acceder a la información momentáneamente y luego la información puede venir, ¿no? Entonces por eso es que la psicología contemporánea prefiere considerar al olvido como aquella dificultad para poder recuperar información, como aquella dificultad para poder recuperar información. Entonces, es así como la información vendría a nosotros, ¿sí? El olvido puede producirse entonces en cualquier etapa de la memoria, en los procesos de codificación, almacenamiento o recuperación de la información. Eso es lo que va a pasar cuando hablamos acerca del olvido. Entonces, ¿el olvido va a implicar eso? Sí, eso es lo que va a suceder entonces allí, ¿no? Sí, esa va a ser la idea cuando hablamos acerca del olvido. Entonces, el olvido implica codificar, almacenar y traer información al presente, ¿no? Para poderla emplear, ¿no? Ese es el olvido. Muy bien. Y uno de los primeros estudiosos acerca del olvido fue Hermann Ebbinghaus. Este personaje, conocido por la teoría de la curva del olvido, llegó a desarrollar un estudio experimental con él mismo. Se aprendió varias palabras sin sentido, donde llegaba a colocar consonante, vocal, consonante, de tal manera que no lo pudiera relacionar a nada.
Ujú. Y al aprenderse esta lista de palabras sin sentido, la intención era pretender luego recordarlas, pero se dio cuenta que a medida que iba transcurriendo el tiempo, que es justamente lo que vemos en la imagen aquí debajo, mientras más va transcurriendo el tiempo, sucede que la cantidad de información que había retenido comienza a decaer y se da cuenta que la forma de presentarse el olvido es mucho más fuerte durante las primeras horas y posteriormente va llegándose a presentar un estado sostenible. Entonces, de esta manera, eh, la información nueva desciende rápidamente en las primeras 9 horas de aprendido un tema hasta en un 50%, pero luego del paso de los días, los niveles se estabilizan, claro, ¿no? Entonces, ¿esto por qué ocurrió? Porque Ebbinghaus no llegó a utilizar la información. Mientras iba pasando el tiempo, recordaba menos la información. En consecuencia, se considera de que es necesario repasar una materia horas después de haberla aprendido, así como también repasar después de días y luego de una semana para mejorar también notoriamente la retención. ¿Qué significa? Esto explicaría el por qué cuando aprendemos algo, al poco tiempo no lo recordamos. Claro, este es por la curva del olvido, que es un proceso, es un estado también normal de nuestra mente. Nuestra mente no retiene todo lo que aprendemos, sino que lo que bien entendemos se mantiene con nosotros, pero aún así, a pesar de eso, es susceptible a que la información vaya decayendo. Claro, a menos que repasemos la información. Y si eso ocurre, la información tiende a mantenerse en nuestra mente. Esto motivó a muchos estudiosos a poder llegar a realizar diversas investigaciones para explicar el olvido. Y es ahí donde nos encontramos con, uno, el decaimiento de la huella némica. Tenemos ahora el decaimiento de la huella némica. Con el paso del tiempo se debilitan las redes neuronales o la huella anémica que deja la información grabada, produciéndose también un debilitamiento por el desuso de la información. Claro, esta teoría nos dice que cuando nosotros aprendemos algo, llegamos a formar una marca neurológica, una red neurológica, una red neurológica o una marca neurológica. Ese es el decaimiento de la huella. De eso se trata el decaimiento de la huella. Formamos una red neurológica o una huella anémica, pero cuando no usamos la información, que eso tiene que ver mucho con la curva del olvido, cuando no usamos la información, cuando no repasamos el contenido, entonces esa red neurológica va decayendo. Esa red neurológica va decayendo hasta que finalmente, pues, ¿no? Se produce el olvido. Ujú. Por esa razón, ¿qué se necesita? Tener que llegar a repasar continuamente para evitar la curva del olvido. En el caso de la interferencia, tenemos una interferencia, olvidar por interferencia proactiva y retroactiva. Proactiva es que no podemos recordar lo nuevo porque lo antiguo interfiere, y esto suele pasar en conductas habituales. Claro. Por ejemplo, como parte de esa referencia que estábamos señalando, ocurre que si una persona llega a pretender, cuando llega a casa, a pesar de que le dicen de que se ha ido la luz, cuando entra a su habitación, presiona el interruptor. Pero ¿para qué tendría que presionar si sabe que no hay luz? Y lo que pasa es que hemos formado un hábito. Los hábitos se encontrarían en nuestra memoria de largo plazo, lo cual implica entonces un aprendizaje procesal o procedimental. Claro, porque es un hábito. En este caso, más bien, sucederá que esta persona, a pesar que le dijeron de que se había ido la luz, esta persona llega a presionar el interruptor. Eso se llama interferencia proactiva. Claro, el material nuevo no se puede recordar por la obstaculización de la información antigua. Eso sería dentro de la llamada interferencia proactiva. Eso se daría en el caso entonces de la interferencia proactiva. En la interferencia retroactiva, no se puede recordar más bien el material antiguo por la obstaculización del nuevo material. Es al revés. Esta persona, más bien, cuando llega con la intención de estar en su habitación para recoger su cargador antes de salir a la universidad,
Esta joven atiende una llamada telefónica de casa. Cuando ella atiende la llamada, luego va a su habitación y cuando llega a su habitación no recuerda para qué había llegado. Entonces, eso es una interferencia retroactiva, donde no puede recordar lo antiguo, la información con la cual llegaba a su habitación, porque había algo que había llegado a distraer. Había una nueva información que había interferido. Por eso no se puede recordar la información previa. Bien, entonces por ese lado se habla acerca de la interferencia retroactiva. En la falla en la recuperación, el olvido se produce porque no llegamos a utilizar los códigos adecuados. Como por ejemplo, un estudiante no va a recordar una fórmula matemática si no recuerda la mnemotecnia. ¿Cómo accede a la fórmula si es que no recuerda la mnemotecnia? La mnemotecnia es el código. Si no tiene el código, entonces no va a acceder, pues, a la información. Por eso, los recuerdos no pueden rememorarse debido a que no se usan las señales correctas de recuperación. Ello se demuestra entonces en el fenómeno de tener la información en la punta de la lengua, en el que se sabe de que se conoce algo, pero no se le puede recuperar en un momento particular dicha información. Esa es la falla en la recuperación. De eso se trata cuando hablamos acerca de la falla en la recuperación. Muy bien, la falla en la recuperación entonces tiene un valor altamente significativo en este caso. Claro, ¿no? La falla en la recuperación. No podemos acceder a la información si es que no tenemos las mnemotecnias o los códigos con los cuales hemos llegado a almacenar dicho contenido o dicha información en nuestra mente. Muy bien. Pero también aparece una explicación desde el punto de vista psicoanalítico, es decir, como parte de los aportes de personajes como Piaget. Entonces, si hablamos acerca de la represión, este es un mecanismo de defensa que está presentando en el sujeto, el cual, ante una situación que genera angustia, se retira la información angustiante de la mente o de la conciencia, produciéndose así el olvido. Por ejemplo, cuando un joven dice, no, olvidé el cumpleaños de mi suegra. Y esto justamente ¿por qué? Porque probablemente inconscientemente esta persona se siente conflictuado con respecto hacia, se siente conflictuado con una persona eh, en la represión, ¿no? Nos estamos refiriendo a la represión. Entonces, como llega a tener un conflicto con la suegra, no recuerda entonces el cumpleaños, efectivamente. Esa es una represión. Y ese viene a ser el detalle entonces que se da en este caso. Según Freud, aquella información que nos genera angustia, tenerla presente, entonces sale del foco de la conciencia, produciéndose así los olvidos. Bien, entonces en este caso los olvidos forman parte de los llamados mecanismos de defensa. Eso es lo que va a suceder ahora, pues, en este caso, ¿no? Que van a llegar a ser entonces al final mecanismos de defensa, como parte del inconsciente, ¿no? Recordemos que ese viene a ser otro de los elementos importantes que podemos llegar a apreciar en este peculiar sentido, ¿ya? Muy bien, chicos, excelente. Entonces, este viene a ser uno de los puntos claves cuando hablamos acerca de los procesos perceptuales, ¿no? Claro, así es. ¿Listo? Muy bien. Si una persona pudiera llegar a tener el síndrome del miembro fantasma, la persona tiene lesiones. Es probable que tenga lesiones a nivel del homúnculo de Penfield. ¿Por qué? Porque la persona no es capaz de poder llegar a registrar información. Porque la persona que tiene amputada la pierna, el brazo, qué sé yo, sigue recibiendo señales. Claro, ¿no? Sigue recibiendo señales hasta que se adapte, pero sigue recibiendo señales. Por lo tanto, nuestro cerebro sigue leyendo como que el brazo que está ausente le duele o le pica, cuando en verdad ya no hay ningún brazo ahí. Claro, ¿no? Entonces, eso es lo que puede llegar a presentarse a partir de ello. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso podría llegar a suceder, ¿no? El resto de elementos sí, claro que se pueden llegar a presentar, sobre todo también en ese caso, ¿no? Cuando nos enamoramos o los ilusionamos, por esta razón es la que distorsionamos. No, es totalmente diferente. No es una ilusión de sentimientos, ¿ah? Es una ilusión a nivel cognitivo. Los afectos no son cognitivos, por cierto, ¿ya? Los afectos no son cognitivos. Claro, que pueden ser provocados, generados por la cognición, esa es otra cosa, pero no son cognitivos. Estamos hablando de ilusiones visuales, no de ilusiones sentimentales. Es distinto. ¿Ya? Muy bien. La senestésica, ¿no? Su centro de procesamiento también podría ser
El lóbulo parietal. Muy pocos registros he visto eso, que se dé, más lo he visto a nivel de PREA, pero a nivel de, digamos, a nivel fisiológico, no lo he visto a nivel fisiológico, pero sí, sí a nivel pre se ha visto reflejado. Por eso la representación más importante de una sensación que se da a nivel senestésico está vinculado más con las estructuras más primitivas, que estaría vinculado por eso con el sistema límbico, en tal caso, ¿no? Pero no tanto con el lóbulo parietal, ¿no? Lóbulo parietal podría, bueno, ejercerse quizás una representación. No hay una representación tan exacta, incluso en muchos casos, de los centros de procesamiento de la información, incluso de los receptores. En algunos casos no precisan, incluso, por ejemplo, que sean los otolitos, los receptores sensoriales de la sensación vestibular. Claro, ¿no? Lo precisan. En algunos otros textos de fisiología o de psicofisiología sí existe eso, la parte de los otolitos. Claro, ¿no? Pero sí, es bastante complejo. En algunos textos no aparece, e incluso cuál es su centro de procesamiento. En algunos casos solamente aparece el sistema límbico. Claro, ¿no? Pero el lóbulo parietal, le soy sincero, no lo he visto registrado en algún libro de psicofisiología, ¿no? Pero sí en el libro de Pre. Creo que en la presa Marco, no recuerdo bien. Pero sí, sí he visto eso ahí. Ajá. Pero los estoy refiriendo dentro de lo que se ha hallado a nivel de psicofisiología, ¿no? Claro, así es. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces a continuación vamos a ver, no sé si es que se puede captar, ver acá, ¿se puede ver la imagen? A ver, voy a salir de acá otra Sí vez se para ve, entrar a la profesor. sesión. Esa Sí, limitación que a veces tiene. Se puede ver, ¿no? Ya, listo, genial. Entonces, a ver acá. Vamos a ir revisando entonces un siguiente texto donde vemos un tema de percepción acá, ¿no? Vemos un textito chiquito. Para ello, entonces, vamos a centrarnos en lo siguiente. ¿Listo? Vamos a ir activando nuestros saberes previos también. Dice, según la ley de la figura y el fondo, el proceso perceptivo remite a un mecanismo básico según la cual, estamos hablando de figura y fondo, por cierto, figura y fondo, según la cual tendemos a focalizar nuestra atención sobre un objeto determinado grupo de objetos. Claro, es decir, el proceso perceptual implicaría el uso de la atención. Claro, pues, ¿no? Que esa sería la figura. Lo que atendemos primero será la figura. Claro, destacándolo del resto que lo envuelve, ¿no? Que vendría a llegar a ser el fondo. Claro, efectivamente, pero para eso requerimos de la atención. En esta figura, por ejemplo, se puede ver, según se juegue con esta ley, o sea, figura y fondo, de que de una forma u otra, vemos una cara con una vela delante, es una cara con una vela delante, o dos caras separadas por una vela, algo muy parecido en el caso de la copa y las dos caras, ¿no? Algo muy parecido. Bien, entonces en este caso nos dice, ¿no? ¿Se trata de una persona que tiene adelante una vela o se trata de dos personas que están de perfil y hay una vela en el medio, separándolas? Ajá, entonces eso es lo que nos está diciendo el enunciado, ¿no? Entonces, según cómo se juegue la ley de la figura y el fondo, es lo que nos está diciendo. Ahora dice, uno, de lo referido en el texto se puede inferir que en el proceso perceptual, ¿qué estaría moviendo? De lo referido en el texto se puede inferir que en el proceso perceptual, ¿qué estaría sucediendo allí? La figura y el fondo son antagónicos y prescinden de los procesos integradores. Falso. ¿Por qué? Porque no son antagónicos. No es que sea opuesto y que por otro lado prescinda de los procesos integradores. ¿Por qué? Porque sí existe la necesidad de procesos integradores como la percepción propiamente dicha. La figura cumple un rol superior al fondo, superior al fondo. ¿De dónde podríamos asumir de que es superior? Estamos viendo dos representaciones distintas, pero no estamos diciendo de que una sea superior a la otra. No hay forma de poderlo revisar tampoco en el texto. Este proceso cognitivo se desarrolla sobre la participación necesaria de proceso de filtraje de la información. Ah, acá nos está diciendo un proceso de filtraje. ¿Y esto de dónde viene? Acá nos habla acerca del proceso de la atención, que como sabemos es un proceso de filtraje. Ah, entonces a eso es a lo que se está refiriendo el enunciado. Este proceso, perdón, la figura se construye en base a la atención y el fondo a base a la memoria. No opera así la percepción.
Este proceso cognitivo a nivel perceptual resulta ser superior como el pensamiento y el lenguaje. No, los procesos perceptuales no son procesos superiores, no forman parte de los procesos superiores. Correcto, por lo tanto, lo más representativo vendría a ser alternativa letra C de casita, ¿no? Claro, muy bien, muchachos, sería así. Si alguien al ver la imagen observa un rostro detrás de una vela, luego esa misma persona afirma que se trata de dos rostros que se están viendo separados más bien por una vela. Entonces, ¿qué podríamos decir? Entonces, si una persona al ver la imagen ve una cosa y luego afirma ver otra cosa, el mismo individuo, entonces, al momento de captar la imagen de la que estamos señalando, ¿qué estaría pasando allí? Entonces, ¿qué sería? Que el fondo rodea la figura y determina la condición real del proceso perceptivo. Dar cuenta del rostro detrás de una vela corresponde a quien recibe, es más individualista y si estuviera percibiendo ambos rostros sería de mayor sociabilidad. No, eso sería una manera de poder interpretar nada más, ¿no? Pero no está diciendo tampoco el texto eso, ¿no? Percibir la figura primero indica mayor desarrollo cognitivo, tampoco, ¿no? Figura y fondo pueden ser permutables, entonces, como naturaleza misma de lo expresado a nivel de la ley perceptual. Claro, muy bien, muchachos. ¿Qué es eso? La reversibilidad. Eso significa que lo que figura puede pasar a ser fondo y el fondo puede pasar también a ser figura, ¿no? Claro, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Por otro lado, también tenemos a continuación lo siguiente. Nos dicen así. Un policía, al escuchar la alerta de que un hombre merodeaba la casa de una mujer que vive sola, se acerca a la cuadra y detiene no solo al sospechoso, sino al que vio cerca de él. Palabra clave, vio cerca de él. Esta es la palabra clave, ¿no? Luego de las investigaciones, se confirmó que el acompañante solo era un transeúnte que en ese instante cruzaba la cuadra. Se puede afirmar que lo que hizo percibir al policía que la persona cerca al sospechoso también era un delincuente, entonces, ¿cuál sería? Eso estaría vinculado con claro, ¿no? Sería entonces la principal referencia, claro, la forma de cómo se presentó la ley de la proximidad. Muy bien, muchachos, porque hablar acerca de la ley de la proximidad es entonces reflejarnos hacia la cercanía, como su nombre lo está indicando en este caso. Por esa razón, entonces sería la cercanía, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Excelente. ¿Listo? Entonces, tres, alternativa. Letra B de bueno. Luego que Rose ve un documental en Nat Geo sobre las personas que llenan sus cuerpos de tatuajes en otros continentes, que no sea el americano, por una cuestión de estatus o estética, le parece repulsivo ese comportamiento, percibiéndolo como desagradable. Se puede afirmar que su percepción entonces se puede afirmar que su percepción está distorsionada por los medios de comunicación, condicionada por la cultura, reflejo de disfunciones sensoriales, un claro motivo de alucinación, o una está condicionada por pseudo percepciones. Claro, ¿no? Entonces, en este caso nos estamos refiriendo sobre todo que si se refiere a los elementos que estamos viendo del entorno, es porque está condicionada por la cultura. Considerar que algo es agradable o desagradable es por la cultura también, ¿no? Claro. Como por ejemplo, ¿no? En algunas partes del mundo comen insectos, como en China. Ver a alguien comer insectos para nosotros nos puede parecer algo repulsivo, pero para ellos no, es diferente, ¿no? Ver la imagen de una cucarachita para algunos es desagradable, con solamente imaginarlo. Otros a lo mejor pueden ver una cucarachita y a lo mejor se les abre el apetito. Pero eso porque se da, ¿no? Por una cuestión cultural. La cultura también condiciona nuestra percepción. Podemos decir entonces que la cultura condiciona nuestra percepción, ¿ya? Muy bien, muchachos. Seguimos. Siguiente pregunta dice, Mariciel es una niña con autismo que no es capaz de reconocer un gesto de enojo o de alegría.
lo cual indica problemas perceptuales por disfunción de estructuras neuroanatómicas como, ya que a partir de él se lleva a cabo la interpretación de reflejados en el rostro. Muy bien. Para ello, entonces, ¿qué tenemos? A ver, primero la referencia que ustedes están asumiendo, ¿cuál podría llegar a ser? Para la número 5, entonces, ¿cuál sería? Ujú. Allá, muy bien, hay algunas dudas, ya, muy bien, no hay problema. A ver, vamos a revisarlo, ¿ya? Muy bien, nos dice, no es capaz de reconocer un gesto de enojo. Ah, ya, entonces, aquí primero vamos a centrarnos en lo que no es capaz de hacer la niña. No es capaz de reconocer un gesto de enojo, de alegría, lo cual indica problemas perceptuales por disfunción en estructuras neuroanatómicas tales como, si hablamos de poder reconocer caras o rostros, eso lo hacemos con el hemisferio derecho. Eso lo hacemos con el hemisferio derecho, ¿ya? Base biológica del comportamiento. Seguimos. Lo cual indica problemas perceptuales de disfunción de estructuras neuroanatómicas, como, ya que a partir de él se lleva a cabo la interpretación de rostros. ¿Qué parte de nuestra mente tendría, o qué parte de nuestro cerebro se encargaría del reconocimiento de los rostros? Reconocimiento. Ujú. Entonces, si hablamos acerca del ámbito perceptual, tiene que ver con varios lóbulos cerebrales ahí, sí, pero particularmente quien se encarga de las representaciones, dice, se lleva a cabo la interpretación reflejado, a partir de él, se lleva a cabo la interpretación de reflejados en el rostro. Se refiere entonces a reconocer un gesto de alegría, un gesto de enojo. Entonces, ¿eso qué vienen a hacer? Lenguaje no verbal, ajá, lóbulo temporal se encargará de eso, o lóbulo occipital, las manifestaciones del paralenguaje, ajá, o el hemisferio derecho y las manifestaciones orécticas, se refiere a nivel afectivo. Bien, si estamos hablando entonces de enojo o alegría, estas vienen a ser manifestaciones afectivas. Claro, ¿no? Lo cual tiene que ver entonces qué es lo que estaría expresándose según el rostro. Ah, entonces de ser así, la parte de la alegría, las representaciones de afecto, ¿esto con qué sería? Con el hemisferio derecho, lóbulo parietal y las manifestaciones serían orécticas. Claro, las representaciones orécticas se refiere hacia los afectos y eso lo hacemos con el lóbulo parietal. Y eso lo hacemos más bien entonces con el lóbulo parietal. Claro, eso es lo que va a suceder, ¿ya? Entonces, el lóbulo parietal se encarga de ello, ¿correcto? Muy bien, reflejados entonces en este campo. ¿Ya, muchachos? Muy bien. El lóbulo occipital juega de manera secundaria en el proceso perceptual. Claro, en el proceso perceptual juega un papel secundario en el sentido, sobre todo, de reconocimiento, porque una cosa es ver, la cara la está viendo la persona, claro, ¿y dónde se va a proyectar esa cara? En el lóbulo occipital, claro. Pero de ahí tiene otras conexiones para poder interpretar el gesto de alegría o de tristeza. La cara se proyecta en el lóbulo occipital, pero eso no significa reconocerla. No, pues no significa reconocerla. Solamente se está proyectando. Eso es lo que va a suceder. Se está proyectando en el lóbulo occipital, pero no está reconociéndolo como tal en el lóbulo occipital. Solo que lo que está viendo se está proyectando ahí en la parte posterior. Y aquí el problema no es sensorial. Si fuese sensorial, ahí sí sería occipital, porque solamente lo está viendo y lo está proyectando en el lóbulo occipital. Eso está bien, por eso es sensorial. La pregunta no es por lo sensorial, sino por lo perceptual. Entonces, ahí participan otros elementos, claro, ¿no? Ahí Profesor, ¿qué es participan para otros, lenguaje? ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué es para lenguaje, profesor? El paralenguaje se refiere a aquello que no puede, es aquello que subyace al lenguaje, como por ejemplo si hablamos acerca de los gestos, si hablamos acerca de las miradas, el tono de voz, eso es el paralenguaje. El paralenguaje se define entonces así, como las manifestaciones que subyacen al lenguaje. No se trata entonces de lo que decimos, sino de cómo lo decimos. Ujú.
en ese sentido, ¿ya? Ya, profesor, Muy gracias. bien, excelente. Número 6. A ver, vamos a la número 6. Dice, Daniela, luego de practicar diversos movimientos en las clases de ballet, es capaz de recordar la secuencia sin ser consciente de cada movimiento. A ver, aquí hay algo que nos llama la atención. Fíjense por este lado. Capaz de recordar la secuencia sin ser consciente de cada movimiento mientras presenta en su mente la imagen de la profesora instruyéndola. Ah, en la mente de ella está la imagen de la maestra, de la profesora, instruyéndola. Ujú. De lo referido, Daniela está poniendo en manifiesto la participación de su memoria. ¿Cuál sería entonces a raíz de ello? Ujú. Si estamos hablando entonces de, en cuanto a la actividad motriz, dice, ¿no? La participación de su memoria en cuanto a la imagen mental. Ah, ya. Entonces, aquí hay algo que debemos de tomar en cuenta. Hay que estar muy alertas a esto. Daniel estaría poniendo en manifiesto la participación de su memoria en cuanto a la imagen mental. Esa es una cosa. Y por otro lado, nos está diciendo también esto de acá, ¿no? ¿Qué tipo de memoria? Pero ahora en cuanto a la actividad motriz. ¿Ya? Para la número 6. Entonces, ¿cuál sería ahí? Claro, excelente, muchachos. Alternativa, letra D de dado. Sería nivel episódico y por otro lado, memoria implícita, que sería la memoria procesal o procedimental. Procesal o procedimental. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Cuando Leopoldo aprende, diseña mapas mentales, pues sabe que de la forma de codificar la información, esta pasará a la memoria de largo plazo, pues esta memoria solo almacena información, lo cual favorecería en la consolidación de la información en la memoria permanente como base biológica. Entonces, al momento de hablar acerca de la memoria, estamos hablando de la memoria de largo plazo, ¿no? Entonces, cuando Leopoldo diseña mapas mentales, sabe entonces que de la forma de codificar la información, esta pasará a la memoria de largo plazo, pues esta memoria solo almacena información. ¿Qué tipo de información estaría en la memoria de largo plazo? De tipo significativo, pues, ¿no? Claro, muy bien, chico, de tipo significativo. Claro, ¿no? Significativo. Muy bien. Lo cual favorecería la consolidación de la información en la memoria permanente como base biológica. ¿Cuál sería entonces? Si hablamos de la memoria de largo plazo y hablamos de información significativa, entonces ¿eso qué sería? Sería hipocampo. Sería entonces a nivel del hipocampo. Claro, muy bien, como un elemento principal, ¿no? Claro, excelente, muchachos. Alan recuerda el miedo que sintió la vez que se quedó encerrado en su habitación por accidente. Información ahora que estaría almacenada en qué memoria, teniendo como base biológica, dice, ¿no? Claro, pero recuerda, dice, el miedo que sintió. Entonces, en este campo, estamos hablando de poder llegar a revivir ciertos momentos, sobre todo, ¿no? Claro, recuerda el miedo que sintió, entonces la persona puede llegar a palidecer nuevamente, puede llegar a presentar algún tipo de experiencia de este tipo, lo cual se daría entonces a través de la amígdala cerebral. Claro, muy bien, muchachos. Entonces en la número 8 sería amígdala cerebral. Alternativa, letra D de dado, ¿no? Letra D de dado, efectivamente, ¿no? Memoria emocional y la amígdala cerebral. Eso vendría a ocurrir, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, eso es lo que se estaría mostrando, ¿no? A continuación, pregunta número 9. Cuando Lucía está en el mercado, al ver al carnicero con un cuchillo en la mano, no le genera miedo, a diferencia de si lo encontrara en el autobús en el que se dirige a su trabajo. Por lo que esto, ¿qué explicaría?
Entonces, ¿qué pasa, no? En el mercado no le produce miedo. ¿Por qué? Porque el carnicero que tenga cuchillo está bien, ¿no? Pero si lo ve en el metropolitano, ya la cosa cambia, ¿no? Claro, ¿qué significa? Que la percepción está en función al contexto. Claro, muy bien. Efectivamente se daría entonces de esa manera, ¿no? Eh, Al señalar que la percepción se condiciona entonces por el contexto, ¿no? Finalmente, luego de consumir bebidas alcohólicas en exceso, Nicolás grita el nombre de su abuelo fallecido, diciendo de que ahora hará las cosas bien, pero que ya no, amanece con que no amanece con dejarlo dormir en la calle, dice, ¿no? De lo referido se puede afirmar que entonces su abuelo está fallecido, producto de las bebidas alcohólicas, la persona puede llegar a presentar entonces alteraciones de su conciencia, alteraciones de la percepción, como en el caso de tener ciertas alucinaciones, claro, o también llamadas pseudopercepciones. Nicolás estaría experimentando una pseudopercepción al inferir algo que no está presente a raíz del excesivo consumo de alcohol. Claro, y eso es lo que se estaría mostrando entonces en este caso, ¿no? Sí, así sería. 10, entonces, alternativa, letra C de casa. 10, alternativa, letra C de casa. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, excelente. Bien, hasta ahí vamos a llegar entonces, jovencitos. El día de hoy ya nos ha ganado la hora. Y ya nos estamos viendo para nuestra próxima semanita ya también con más detalles de lo que veremos, ¿no? Así es, muchachos. Listo, el tiempo se nos ha pasado, pero rapidísimo como siempre. Listo, jóvenes, nos vemos. Un abrazo y que sigan teniendo una muy bonita Gracias, semana. profesor, Gracias por su cuídese. participación y ya se les va a estar entregando también la parte de su material para que lo puedan repasar también, ¿ya? Listo, muy bien. Por supuesto, la memoria implícita es la memoria procesal. Bueno, es al revés. La memoria procesal está dentro de la implícita. Así es al revés. ¿Ya? Muy bien, chicos, nos vemos. Cuídense mucho. Éxitos para todos y que les vaya súper bien a todos también. Nos vemos. Chau, 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 chau.